El 52% de la población objetivo en el Perú ya tiene las 2 dosis de la vacuna contra el COVID. Es una buena noticia porque vamos con firmeza avanzando en esta inmunización. Está con nosotros Percy Minaya, médico epidemiólogo, ex viceministro de Salud. ¿Cómo le va, doctor Minaya? Buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Mabel. Lo que hemos venido repitiendo y que sabemos es que necesitamos por lo menos que 25 millones de peruanos a más tengan la vacuna, las 2 dosis, para lograr la inmunidad de rebaño. Pero esto a nivel nacional, pero por regiones la cosa va avanzando también de manera heterogénea, ¿no es verdad? Entonces, efectivamente, yo le quería preguntar, a la luz de esta cifra del avance, ¿en cuánto tiempo podríamos estimar, como se viene desarrollando la vacunación, que ya consigamos la inmunidad de rebaño, doctor? Al ritmo que vamos, y es bastante interesante, no solamente por las estrategias que se han desplegado en Lima, sino a nivel del país, probablemente al finalizar el mes de noviembre, si seguimos nosotros con este ritmo, habremos cubierto ya todo el grupo de población en las grandes urbes y también en las ciudades intermedias. Es en esos lugares donde se da el fenómeno de transmisión acelerada debido a la conglomeración de casos. Tenemos ya una cifra importante, después quedará el trabajo sostenido para cubrir las áreas rurales y lograr esta anhelada cobertura que necesitamos para la inmunidad de rebaño. Ahora, importante es que se logre la cobertura apropiada primero en estas zonas donde tenemos evidencias de alguna transmisión y donde se ha venido identificando la variante Delta, aunque esa ya no es una preocupación, sino la más importante de todas es tener las altas coberturas que estamos logrando. A ver, acá tenemos datos, doctor Minaya, muy buenos días. Ica, por ejemplo, ya tiene el 74.6% de su población vacunada. Lima tiene el 71.4%, sigue Tumbes, Arequipa y el Callao con 70.9%. Yo quería comparar estas cifras, en particular estas 5 regiones, con una noticia internacional, ¿no? Porque en Australia, que ha sido uno de los países que también ha tenido muchísimos cuidados con su población, han regresado a la normalidad tras alcanzar la meta del 70% de la vacunación completa. ¿Esto qué quiere decir, doctor? ¿Que nos faltaría poco entonces para ya poder regresar a una vida, entre comillas, normal? Digo entre comillas porque no creo que nunca vuelva a ser normal. No, efectivamente es el tema, y justamente por esa razón, y es que acaban de publicarse una serie de resultados de varias investigaciones, tanto de brotes como de efectividad de las propias vacunas. Lo que se muestra es que una vez que uno ha alcanzado cifras tan importantes como el 70% y aún del 80% inclusive, siempre va a haber algún nivel de transmisión. Lo que ocurre es que entre los casos que sucedan, esta transmisión ya no va a tener una característica como la que hemos visto en la primera y segunda ola, que tenía como consecuencia casos severos y muertes. Esto se reduce. Y por eso es que, a pesar de que las personas pueden tener la infección, el impacto sobre el sector salud, sobre la hospitalización, sobre la vida de las personas ya no es tan grande. Y eso invita a que podamos tomar todas las medidas para acelerar la vacunación, pero también en las personas que tienen algunas condiciones, como condiciones crónicas, cáncer, personas que están en riesgo por una depresión por trasplantes, por ejemplo, tengan que seguir ellos con un nivel de protección que debe tenerse. Pero ya la cosa cambia, es al revés, es decir, no solamente nos estamos vacunando todos, sino protegemos más a los que hace falta que tengan mayor protección. Ahora, el uso de mascarillas, por eso es que pasa a no ser obligatorio en estos casos. Ahora, doctor, ciertamente la vacunación evita que más personas se contagien. Los reportes siguen, afortunadamente, con la misma estadística, es decir, los casos no se han disparado, mucho menos las muertes, lo cual reconforta un poco.
Pero, por ejemplo, justo yo le comentaba ahora más temprano a Mabel que todavía hay establecimientos donde se usa pediluvio. O te miden la temperatura. Sí, el otro día me midieron la temperatura y salía 31. Entonces yo le dije, estoy muerto, ¿no? Entonces ya parece un poco un juego esto. Me va usted a disculpar la expresión cruda, pero ¿debería el Ministerio de Salud actualizar los protocolos para ir avanzando con la inmunización y ya ir un poco entendiendo que, por favor, esto del alcoholcito en la mano, el termómetro y todo lo demás, el protector facial, hay cosas que están un poco desactualizadas, ¿no cree? Hay muchas medidas que fueron efectivas al inicio y que contribuyeron esencialmente a generar un poco de conciencia en la población. No por la efectividad que ellas podían tener desde el inicio. El caso del pediluvio es uno de ellos, que bien nos mencionaba. Pero sí, efectivamente deberían actualizarse algunas disposiciones y quitar aquello que no solamente es gasto, sino también una falsa sensación de que ahí vas a estar protegido. La temperatura no ha ayudado esencialmente, la medición de la temperatura no ha ayudado esencialmente a reducir la tasa de transmisión nunca en ninguna situación de brote con esta o cualquier otro virus que se haya transmitido. Pero te siguen tomando la temperatura en todos lados, ¿no? Efectivamente. Te siguen tomando las temperaturas. Exacto, los municipios siguen regando el suelo con lejía. O sea, estamos todavía en el 2020. Sí. Efectivamente, y entonces aquí lo crítico viene a ser el incentivo o el estímulo hacia lograr la vacunación, el uso de mascarilla, que es esencial, especialmente si uno tiene mayor riesgo. Eso sí. También se trata de que uno se proteja, no solamente con la vacuna, sino sabiendo que hay un grupo de que de todas maneras reciben infección. Tú tienes una certeza de cómo va a responder tu cuerpo hacia el virus si es que tú tienes inmunidad reducida, ¿no? Entonces, esos son esfuerzos que tienen que hacerse. El ritmo que esto ha seguido en varios países del mundo ha mostrado que efectivamente puedes ir despojándote de estas condiciones para tener, digamos, algo más relajado en esos términos, sin descuidar que lo que hay que monitorear es cómo continúan produciéndose las infecciones para saber si es que esta situación se revierte. Ya sabemos que, por ejemplo, se ha lanzado la tercera dosis para personal de salud. Así es, y cada vez estamos más protegidos. Doctor Minaya, yo quería consultarle porque las cifras son buenas. Entonces, el 52% de la población objetiva ya vacunada, hay regiones que ya van por el 70%. ¿Usted cree que el retorno al colegio, o mejor dicho, el hecho de que todavía los alumnos no regresen al colegio en muchas escuelas de nuestro país es un asunto de pandemia, solo de pandemia, siendo las cifras tan favorables? Ya es en ese momento un asunto de decisión. Hace varios meses atrás, nosotros en el país iniciamos un proceso de liberación de los aforos. Recuerdan ustedes que teníamos una magnitud de población X 20% que asistía a los grandes centros conglomerados, centros comerciales. Se fue liberando progresivamente y en medio de este proceso no ha significado, o sea, el de vacunación no ha significado que tengamos una gran cantidad de personas infectadas. Se han mantenido, por cierto, algunas medidas de seguridad. Lo mismo hay que hacer en los colegios, es decir, tenemos población vacunada, protegida, que son los docentes y el personal administrativo. Los jóvenes todavía no están 100% cubiertos, solamente tenemos el conocimiento de la vacuna de los 12 años para adelante, que eso no ha alcanzado coberturas apropiadas todavía acá. Pero se cubrirá en noviembre. Entonces, digamos que planificar que el 50%... La distancia social, la ventilación en los salones, son cosas que se pueden hacer. Así es. Y uno puede administrar el retorno a las universidades, tanto como a los colegios, de una manera progresiva, pero inmediata en realidad, porque es que no debemos seguir demorando esta decisión. Así es. Doctor Minaya, le agradecemos muchísimo. El retorno al colegio debe ser prioridad. Y en algún momento se va a acabar la excusa de la pandemia, porque estamos ya aumentando la cantidad de población vacunada. Solamente decir gracias nuevamente a doctor Minaya y decir también que esto poco a poco, paulatinamente, según dicen los expertos,
ya dejará de ser una pandemia y se volverá una endemia, es decir, una enfermedad que uno tiene que ir conviviendo. Como la influenza, por ejemplo. O el VIH, 7 y 18.